Dios le bendiga, mis hermanos. El día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante. Es importante comprender la intención de nuestro Dios al poner a nuestro alcance el documento inspirado por Él. Entender cuál es la finalidad de la Biblia nos ayuda a leerla, a comprenderla y comprender su propósito. El día de hoy nos acompaña Stephanie y Jenny, quien compartirán la enseñanza El propósito de las Sagradas Escrituras. Saludos. Hola a todos, hermanos. Dios les bendiga. Qué gozo y qué alegría estar nuevamente en este episodio de Bíblicamente Hablando. Hey, Jenny, ¿cómo estás? Hola Stephanie, muy bien, gracias a Dios y gracias a todos los hermanos por escucharnos el día de hoy. Un tema súper interesante e importante para un cristiano, ¿no crees? Claro que sí, Jenny. La Biblia es una gran literatura y el bestseller número 1 de todos los tiempos. Contiene historias entretenidas, poesía, filosofía y cartas personales. Pero más que eso, la Biblia es la palabra de Dios. Si tenemos que hablar de un solo propósito de la Biblia, sería revelarnos a Dios. Hay muchas cosas que nunca podríamos saber acerca de Dios a menos que Él nos las dijera. La Biblia es la autorrevelación de Dios a la humanidad. También nos dice quiénes somos. Nos habla de nuestro pecado y del plan de salvación de Dios en Jesucristo. Veamos 2 de Timoteo 3:16 y 17. Dice así: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este pasaje, fíjate que me gusta mucho y puede ser una de las declaraciones de propósitos más completas que se encuentran en la Biblia. Parte de la Biblia es hablada directamente por Dios mismo y otras partes son habladas por hombres a quienes Él guió e inspiró. Pero toda es su palabra y toda es beneficiosa y autorizada. Las Escrituras nos muestran el camino de salvación. Además, nos reprenderá cuando estemos equivocados y nos enseñará cómo hacer lo correcto, para que podamos estar listos para hacer la obra de Dios. Correcto. Y es que la Biblia contiene respuestas para todo, para absolutamente todo. Existen también otros versículos que hablan del propósito de la Biblia en nuestras vidas, como Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia es luz en la oscuridad y una guía de vida. Parte de la Biblia fue escrita específicamente para darnos una descripción precisa de Jesús, para que podamos creer en Él y tener vida eterna. En Juan 20:30 al 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. También asegura al creyente su salvación. Te escribo estas cosas para que creas en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tienes vida eterna. Primera de Juan 5:13. La Biblia puede ayudarnos a vernos en perspectiva y eliminar las distracciones que nos alejarán de Dios. No es la inteligencia humana o la fuerza de voluntad las cuales cambiarán nuestras vidas. Dios cumple sus propósitos cuando su palabra, que es la Biblia, es fielmente proclamada y ejecutada. Exacto, y nosotros como creyentes podemos beneficiarnos del consejo y el poder de la Biblia, pero debemos recordar que el propósito principal de este libro es revelar al Rey de Reyes, su carácter y su deseo de tener una relación con las personas que creó. Es por eso que debe leerse y estudiarse cuidadosamente. Así es, y los cristianos que quieren agradar a Dios necesitan tener una dieta espiritual regular de la palabra de Dios. Así que tú que nos escuchas, recuerda que la Biblia es nuestra guía y debemos seguirla. Amados hermanos, esta ha sido una enseñanza muy inspiradora para nosotras y de seguro para ustedes también. Que la paz del Señor esté con ustedes y gracias por escucharnos. Dios le bendiga.
Muchas gracias por escucharnos, no se pierdan los próximos episodios, no olviden que estamos publicando podcast semanalmente todos los martes a mediodía. Denle un gran like, comparta lo bueno y recuerde que Dios le ama.